Bienvenidos a su devocional Hablemos con Dios, un tiempo de devoción, amor y reflexión con el Señor. Hola, muy buenos días. Qué gusto saludarlos. Como siempre, es un privilegio poder compartir con ustedes el mensaje inspirador de la palabra de Dios. Mi nombre es Angélica Rivera y hoy vamos a terminar, o espero poder terminar, esta serie de los ídolos del corazón que hemos estado estudiando desde hace varias semanas. Pero antes quisiera saludar especialmente a las personas del Ministerio de Murcia, especialmente a los que nos escuchan desde Molina. En el Congreso del mes de abril pudimos compartir algún tiempito con algunos de ellos y sabemos que son fieles oyentes de nuestros devocionales. Hoy les enviamos un abrazo fuerte desde Barcelona y esperamos que nos puedan acompañar en nuestro campamento de jóvenes en el mes de julio. A lo largo de estas semanas, hemos estado aprendiendo algunas cosas sobre los ídolos del corazón. Hemos descubierto, por ejemplo, que somos idólatras por naturaleza y que la idolatría no se restringe al ámbito de la religión. Que cualquier cosa o persona son susceptibles a convertirse en un ídolo. Hemos entendido que los ídolos de este tiempo no se visten con atavíos o con ornamentos como lo hacían en antaño, y que en su gran mayoría los ídolos no son inmorales, sino amorales. Es decir, que per se no tienen nada de malo, pero cuando nuestros corazones los convierten en ídolos, afectan nuestra relación con Dios, al punto de usurpar el lugar que solo le corresponde a Dios en nuestras vidas. Es por eso que nos vemos obligados a tomar una decisión que nos permita erradicar por completo a estos ídolos de nuestras vidas y devolverle a Dios el lugar que les corresponde en nuestros corazones. En la última parte de esta serie vamos a ahondar en el discurso de despedida de Josué y particularmente en el asunto de la decisión, esa decisión que nos corresponde tomar a cada uno de nosotros. Para ello vamos a recordar las palabras que estuvimos estudiando en el capítulo anterior de la serie, en Josué 24, verso del 14 al 15. Dice así: Ahora pues, temed a Jehová, y servirle con integridad y en verdad. Quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río, y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién vais a servir, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estabais al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Como había dicho antes, estas son las palabras que presenta Josué en su discurso de despedida, y son 4 alternativas, 4 opciones, y lo que vamos a hacer hoy es tratar de abrir cada una de esas puertas y saber lo que representan esos ídolos para nuestras vidas. Y la primera opción son los dioses de nuestros padres. Dice el verso 14, los dioses que sus antepasados adoraron al otro lado del río Éufrates. Quiero que pensemos en el pueblo de Israel. Mucho antes de que Dios le hablara a Abraham y le contara acerca del futuro de su pueblo, los antepasados de Abraham adoraban a los dioses en esa región. En el área de la Mesopotamia había un dios para casi cualquier propósito que se pudiera imaginar. Tenían 3 deidades cósmicas y otras 3 deidades astrales, y toda una sarta de dioses especializados con sus correspondientes demonios. Abraham había salido de una sociedad que creía en tales dioses y sostenía esas creencias. De hecho, la Biblia nos dice específicamente que el padre de Abraham era un adorador de ídolos. La creencia de esos dioses persistió aún después del surgimiento del pueblo hebreo y a través del tiempo de esclavitud en Egipto y hasta los días de Josué. Ahora Josué quiere saber simplemente si estas personas van a recurrir a los dioses de sus antepasados
Y hoy esa pregunta sigue vigente para nosotros, sigue siendo válida para nosotros. ¿Vamos a seguir recurriendo a los ídolos de nuestros padres o de nuestros antepasados? Pensémoslo por un momento. Nuestros padres nos criaron con la fe que ellos tenían, o en su defecto con la fe que no tenían. Hoy muchos de nosotros, inconsciente o inconscientemente, estamos erigiendo ídolos en nuestros hogares. Los que son padres le enseñan a sus hijos acerca de quién o qué es digno de adoración. A menudo, ustedes y yo terminamos adorando a aquellos dioses que nuestros padres adoraron. La psicología le llama a esa transferencia la ley de la exposición. Eso significa que en la medida en que somos expuestos a la conducta de nuestros padres, sencillamente la imitamos, no porque nos la enseñan, sino porque es su manera de vivir. Por eso no debería sorprendernos entonces mostrar una tendencia a adorar los dioses de nuestros padres o los dioses de nuestros antepasados. Le voy a poner algunos ejemplos. Quizás usted tuvo un padre de estos que siempre estaba ocupado trabajando, que nunca tenía nada de tiempo para ustedes o para su familia, que nunca estaba para cenar, que nunca podía ir a recibir sus notas al instituto, que siempre debía trabajar, aún los fines de semana, debía adelantar un poco de trabajo y nunca tenía tiempo de calidad para su familia. Hoy quizás usted, sin darse cuenta, es de los que se levanta muy temprano en la mañana y trabaja hasta muy tarde en la noche. Y producto de eso sacrifica su vida espiritual por hacer quizás unas horitas más de trabajo. Usted nunca tiene tiempo para nada. Nunca tiene tiempo para una cita, nunca tiene tiempo para un estudio bíblico, nunca tiene tiempo para compartir con sus hijos. Siempre está afanado y turbado en sus muchos quehaceres. O puede ser otro ejemplo. Quizás su madre era de esas personas que le importaban mucho las apariencias. Quizás ella se preocupaba por comprarle ropa cara, incluso le pagaban algún colegio privado, en condiciones privilegiadas, porque de alguna manera su madre estaba en constante competencia con sus amigas o con sus tías, qué sé yo, y vivía una vida de apariencia, vivía de préstamo en préstamo o de refinanciamiento en refinanciamiento. Y quizás hoy usted es de la clase de personas que se compra un iPhone 17 Pro Max, pero no porque tiene el dinero para comprarlo, se lo compra porque lo difiere a 64 cuotas, sencillamente porque usted quiere presumir de que tiene una vida exitosa. O quizás usted es de los que va a cenar a restaurantes caros para luego postear en Instagram que se está dando la gran vida, cuando ustedes y yo sabemos que le tocó lavar muchos baños para poder darse esos lujos. O quizás su papá o su mamá le iban a algún partido político o algún equipo de fútbol y de alguna manera usted y yo heredamos esos ídolos. Quizás nuestros padres idolatraban el entretenimiento y sacrificaban horas y horas viendo telenovelas ahí en sus casas, y ahora usted, sin darse cuenta, está sentado en su sofá y tiene suscripciones de Netflix, de Amazon, de HBO, de Disney, y dedica horas y horas los fines de semana haciendo maratones de series o películas, porque tal vez usted piensa que esa es la única cosa que le puede dar sentido a su existencia. Quizás los ídolos de sus padres era la carrera o la reputación. Ellos pensaban que las personas eran importantes por los títulos que obtenían, y quizás usted ya va por su segunda o tercera maestría y sigue esperando ser alguien para su familia. Es posible que ustedes y yo adoremos los dioses de la apariencia o de la perfección, en lugar de encontrar identidad y valía en Cristo. Buscamos identidad más bien en nuestra vestimenta, o en la casa en la que vivimos, o en lo que la otra gente piensa de nosotros. Quizás nuestros padres adoraban los deportes, o el sexo, o el dinero, o el estatus, o la cerveza,
Quizás nuestras madres adoraban ir de compras, su cartera, su carrera, sus hijos. Y es muy posible que hoy ustedes y yo estemos adorando esos mismos ídolos y repitiendo los patrones que aprendimos de nuestros padres. Ahora abramos la segunda puerta y veamos qué es lo que nos ofrece. Josué 24:14 dice: los dioses que sus antepasados adoraron en Egipto significan los dioses de nuestro pasado. Josué menciona específicamente los dioses de Egipto. Esos eran los dioses de la generación previa, los dioses del pasado, que nunca se habían ido. Al igual que la gente de Mesopotamia, los egipcios tenían un panteón de deidades muy diverso y altamente sofisticado. Los hebreos fueron esclavos de los egipcios por mucho tiempo, más de 4 siglos. Si usted lo piensa bien, eso es mucho tiempo. Eso es incluso más tiempo del que algunos países llevan de ser independientes en este tiempo. Ahora, es muy difícil que durante todo ese tiempo ellos no hubiesen absorbido algo de la cultura que les estaba rodeando. Ellos, aunque salieron de Egipto, no dejaron atrás todos estos patrones de adoración que habían aprendido en ese lugar. Por eso el profeta Ezequiel dice algo que es muy valioso respecto de la relación del pueblo de Israel con los ídolos. Veamos lo que dice el capítulo 20, verso 7 del libro de Ezequiel. Dice así: Dios dice, a cada uno de ellos le ordené que arrojaran sus ídolos detestables con los que estaban obsesionados, y no se contaminaran con los malolientes ídolos de Egipto, porque yo soy el Señor su Dios. No sé si les ha pasado, pero a veces aún siendo creyentes, seguimos luchando o se siguen levantando esos ídolos de nuestro pasado a los cuales le servíamos antes de venir a Cristo. Muchas personas se hacen cristianas e invitan al Señor Jesucristo a entrar en sus vidas, a tomar el trono de sus corazones, y todo eso es maravilloso, pero casi siempre cometemos un error muy grave, pues traemos nuestros antiguos esquemas mentales y nuestra antigua manera de vivir a nuestra nueva vida en Cristo. Seguimos persiguiendo el reconocimiento o la exaltación que tal vez teníamos en el mundo, pero ahora en la esfera religiosa. Lo único que cambió fue el ambiente, pero internamente no hemos entregado el control. Por eso, cuando el profeta Ezequiel dice: desháganse de los malolientes ídolos de Egipto, pues como que pienso en lo siguiente, por ponerles un ejemplo. No sé si usted alguna vez haya tenido la mala suerte de pisar excremento de animal en la calle. Seguro sí le ha tocado. Si alguna vez le ha pasado, usted seguro se ha tratado de limpiar en el pasto o en el asfalto, qué sé yo. Y es muy probable que aunque usted haya hecho todo esto, el olor lo persiga por largo rato. Quizás nadie a su alrededor lo note, pero usted sabe que le pasó eso y que el olor persiste. Y es muy posible que usted no descanse hasta llegar a su casa y pueda limpiar muy bien su zapato. Así más o menos se refiere Dios a los ídolos de Egipto. Hemos sido perdonados, hemos sido limpiados por Dios de todos nuestros pecados, y aquí que todo es hecho nuevo, dice la palabra de Dios, pero el campo de batalla en donde se libra la batalla realmente es la mente. Por eso la Biblia nos dice que es necesario que seamos transformados mediante la renovación de nuestro entendimiento, porque escúcheme, aunque usted sea salvo, puede estar lleno de paradigmas y de fortalezas mentales. Es posible que todavía esté lidiando con los viejos deseos y con los antiguos hábitos. Claro que hemos sido liberados de la esclavitud, pero seguimos deseando comer de las ollas de la carne que comíamos en Egipto, y los puerros y los pepinillos que comíamos allá. ¿Se acuerdan que esos eran los reclamos del pueblo de Israel? Este es el desafío que ustedes y yo enfrentamos hoy. El problema no es que necesitemos elegir a Jesús. El problema es que
tal vez hemos intentado seguirlo sin dejar atrás el lastre que tenemos de nuestro pasado. Cuando nos encontramos con Cristo, los antiguos dioses se quedan tal vez en silencio por algún tiempo, pero luego ellos se reorganizan y ellos apuntan tan alto como siempre porque ellos quieren gobernar nuestros corazones. Así que, aunque ustedes y yo hayamos elegido seguir a Cristo en el pasado, el desafío que nos presenta hoy Josué es que le elijamos a Él hoy y todos los días de nuestras vidas, porque esta confrontación va a estar presente a lo largo de nuestra existencia, en tanto que estamos siendo perfeccionados. Muy bien, ahora podemos abrir la tercera puerta. Veamos lo que dice Josué 24:15. O seguirán a los dioses de los amorreos, en cuya tierra ustedes ahora habitan. Detrás de la tercera puerta estaban los dioses de los amorreos y de los cananeos. A diferencia de los dioses de Egipto, estos dioses no eran parte del pasado del pueblo de Israel, sino que convivían con ellos en el presente. La orden de Dios, antes de entrar a la tierra prometida, fue erradicar a todos los pueblos paganos que habitaban en ella, pues eran idólatras, eran corruptos. Sin embargo, una vez murió Josué, la campaña de conquista no fue concluida. Estos pueblos ofrecieron resistencia e Israel se entregó a la idolatría. De hecho, el libro de Jueces nos hace un spoiler de lo que pasó una vez murió Josué. En el capítulo 2, verso 3 dice: Ahora declaro, ya no expulsaré a los pueblos que viven en la tierra de ustedes. Ellos les serán espinas clavadas en el costado, y sus dioses serán una tentación constante para ustedes. ¿Lo entienden? La nación santa de Dios se mezcló con estos pueblos paganos y adoptaron las prácticas idólatras de ellos. Adoraban toda clase de dioses, pero esos dioses eran detestables para Dios porque pervertían al pueblo en función de toda clase de rituales sexuales y sacrificios humanos. ¿Cuál era la arma con la que contaban estos dioses? La proximidad, la exposición. ¿Por qué? Porque esos dioses tenían la ventaja de estar jugando en su propia cancha. Estaban allí mismo. Puede ser que nosotros hoy no tengamos que confrontar a Balaán o a Astoret, pero luchamos contra los dioses de nuestra cultura todos los días. Vivimos inmersos en lo que se conoce como el espíritu de la época. Y esto es todas las corrientes filosóficas y de pensamiento que circulan en nuestra sociedad hoy y que están bombardeándonos por todos lados. Hay un montón de cosas que yo podría mencionar, pero se me ocurre ahora, por ejemplo, el movimiento filosófico cultural de la nueva era, que promueve algo así como la paz interior y la meditación trascendental, pero que a su vez se mezcla con humanismo, que tiene también vertientes en el feminismo militante, o los movimientos que promueven la inclusión de los géneros diversos, o las corrientes existencialistas, la cienciología, la astrología, y todo lo que tiene que ver con el consumismo frenético, con la hipersensibilidad psicológica de las nuevas generaciones, con la banalidad, con la promulgación de leyes a favor del aborto, el adoctrinamiento de los centros educativos, la expulsión de la Biblia, de la educación y de las leyes, el desplazamiento de la familia como núcleo de la sociedad, el uso excesivo del Internet, la aparición de la metadata, la expansión del socialismo como sistema político antidios, la humanización de los animales y la deshumanización de las relaciones sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿saben? Pablo nos advierte al respecto y nos dice en Romanos 12:2, no se amolden al mundo actual, no se adapten al espíritu de este siglo. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Que hay dioses en este siglo, que hay toda una cultura, que hay todo un sistema, que hay toda una cosmovisión de este siglo que es antidios, que está ahí en medio de nosotros y que nos bombardea constantemente. Por eso la palabra de Dios nos dice
que no nos amoldemos a ese siglo. Un predicador de antaño, parafraseando Romanos 12:2, dijo: no permitan que el mundo que los rodea los estruje hasta hacerlos caber dentro de su propio molde. La Biblia nos aconseja renovar nuestras mentes, y la única manera de hacerlo es conectándonos a la eterna, inconmovible verdad del único Dios. Del único Dios verdadero. Pues muy bien, hasta aquí hemos expuesto las implicaciones de las 3 primeras opciones que Josué presenta delante del pueblo de Israel en este día. ¿Serviremos acaso a los dioses de nuestros antepasados? Es decir, a los dioses que hemos heredado de nuestros padres o de nuestros ancestros. O tal vez serviremos a los dioses de nuestro pasado, aquellos a quienes servimos, amamos y obedecimos en nuestra antigua manera de vivir sin Cristo. ¿O acaso serviremos a los dioses de este mundo, aquellos dioses que gobiernan la corriente de pensamiento de este siglo, que nos mantienen distraídos y que nos arrastran con toda clase de ideologías y filosofías vanas? Yo la verdad pensé que hoy podría terminar esta serie, pero nos hace falta lo más importante de todo, y es que abramos la última de las puertas, y yo quisiera dedicarle algo de tiempo a esa elección, así que eso tendrá que ser en una próxima oportunidad. Así que, si ustedes han estado atentos al desarrollo de este estudio, yo espero que estén muy pero muy expectantes a cómo es que podemos llegar a decidir por esta última opción y cómo es que esta última opción viene a ser, fuera de toda duda razonable, la mejor y la única de todas que usted y yo deberíamos seguir. Ahora le quiero invitar para que hagamos una oración para concluir este tiempo. Padre de los cielos, yo te quiero agradecer, Señor, porque tú hoy nos permites, Señor amado, entender que quizás sin darnos cuenta, sin ser conscientes tal vez, hemos estado sirviendo a dioses que nos mantienen atados a nuestros ancestros, a nuestros antepasados, a las costumbres, Señor, de la antigua manera de vivir, o incluso dioses con los que hemos empezado a relacionarnos en este mundo, Señor. Yo ruego en el nombre de Cristo Jesús que nos ayudes a entender que todos estos dioses no traen provecho para nuestra alma, que fuera de ti, Señor, nada podemos hacer. Hoy ruego en el nombre de Cristo Jesús que nuestros ojos sean abiertos, que nuestros oídos puedan oír atentamente y que seamos llevados por medio de tu Espíritu a la plena convicción de que si tú eres Dios, entonces hemos de seguirte a ti y no a ningún otro Dios en nuestras vidas, que tú has de tener el primer lugar y que tú has de vivir, Señor, en nuestros corazones, porque ya no vivimos nosotros, sino que ahora vive Cristo en nosotros. Y si tal vez eso no es verdad en tu vida, si tú no le has rendido tu corazón al Señor, si tú eres tal vez un creyente de estos que no ha entendido que Dios no acepta pedazos, sino que lo quiere todo, yo te quiero invitar a que hoy, en un acto de fe, rindas tu vida y le entregues al Señor el control de tu ser, que tomes la mejor de las decisiones, y es que confieses que pones tu confianza en Él, que te arrepientes de tu pecado, de modo que Él pueda entrar a tu vida y hacer todo nuevo, porque esa es la promesa. He aquí, para los que están en Cristo, todas las cosas son hechas nuevas. Así que yo te invito a que pongas tu confianza en la obra del Señor Jesucristo en la cruz y aún en su resurrección, para que entonces no sigamos siendo esclavos de los ídolos de este mundo, de los ídolos del pasado, de los ídolos de nuestros antepasados. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Gracias por acompañarnos en nuestro tiempo devocional Hablemos con Dios.
que se transmite de lunes a viernes a las 6 de la mañana, hora española. Además, si quieres más información, puedes visitar su sitio web www.cefa.org. Y si este mensaje te resulta de bendición, simplemente darle me gusta, compartirlo y suscribirte. ¡Que Dios te bendiga!